Bueno, mi nombre es Primero Romero Góngora y hoy les voy a hablar sobre los principios del diseño curricular, ¿no? Básicamente vamos a empezar con qué es un diseño curricular. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar a grandes rasgos lo que es un diseño curricular. Entonces, un diseño curricular es un plan o un proceso que el docente debe crear según el contexto, ¿no? Entonces tiene ciertas cualidades en las que tiene que enseñar, las reglas que va a usar para la enseñanza y la evaluación. En base a esto, va a buscar una problemática para que busquemos una solución mediante la enseñanza-aprendizaje para poder colaborar en el problema y dar una respuesta, ¿no? Entonces, aquí vamos a articular, articular la malla curricular y que va a ser un guía de para qué se va a enseñar, qué enseñar, por qué enseñar, aprender y evaluar. Esto nos va a dar un manejo de información, de un orden y una secuencia en la cual los estudiantes van a salir competentes en base a ya sea a la asignatura, a una carrera en la cual todo ese proceso de aprendizaje va a ser útil. Entonces les voy a hablar sobre los principios del desarrollo curricular según Squart. Son 9 principios. El primer principio, estamos hablando de la realidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir este principio? Se basa en el contexto real en el que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos aprender según el contexto, ya sea en el contexto cultural, social, político y, por qué no decirlo, espiritual también, ¿no? Entonces, todo esto va a indicarnos a qué vamos a aprender. Otro principio es la racionalidad. El docente tiene que transmitir los conocimientos en base al objetivo que ha trazado, que tiene que enseñar, ¿no? Y el estudiante va a reflejar mediante la experiencia del docente en sus ponencias, y el objetivo va a ser aprender lo que se ha planteado como problemática. Otro es la sociabilidad, como su nombre lo dice, lo que prima aquí es la comunicación. Entonces es un espacio en el cual el docente y el estudiante comparten ideas en las cuales fortalecen ese proceso de estudio-aprendizaje para que la enseñanza sea fructífera, ¿no? Otro principio es la publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la publicidad? Nos dice que la educación es universal y también es pública. Entonces todos tenemos derecho a la educación, no importando la edad ni, ni las dificultades, ya sean discapacidades, también todos tenemos esa oportunidad de acarrear conocimientos en nuestra mente, ¿no? Entonces, manejando todo esto, nos lleva a otro principio que es la intencionalidad. Acá tenemos intencionalidad. Acá tenemos objetivos. Tenemos que tener, o el docente tiene que tener objetivos claros. Que esos objetivos que debe enseñar y cómo debe enseñar tengan un alcance para que el alumno pueda aprender y tenga claro cómo enfrentar lo posterior. Entonces nos lleva al hacer y al aprender, ¿no? Otro principio es la organización, o también llamado principio de la sistematización. Entonces se basa en un orden o pasos a seguir en el proceso de secuencia de enseñanza-aprendizaje. Entonces esto nos lleva a un resultado, lo cual nos lleva a la práctica y lo vuelve visible, ¿no? Otro principio es la selectividad. Entonces la selectividad nos dice que el docente debe elegir la forma adecuada de qué procesos y acciones según el proceso de aprendizaje deben seguir para que sea un estado óptimo. Otro es la decisionalidad. Entonces se basa en el arco del contenido que debemos enseñar, el contenido específico de información, la forma de evaluar, los guías de temas, y este proceso tiene que ser bien elegido por el docente. Y por último tenemos el principio de hipoteticidad. Entonces es el actuar
puntualmente este principio se traza en trascender todo lo que este proceso de aprendizaje ha tenido en el estudiante, dejar huella en el estudiante y básicamente el estudiante tiene que demostrar todo lo aprendido a la sociedad, ¿no? Y como forma de reflexionar tiene que ser para el bien del ser humano, para el bien del conocimiento y del todo contexto que ha tenido.